la primera y la segunda y la última estrofa, el número 70, y luego después vamos a pedir a nuestro hermano Isaías que nos dirija en una oración, y luego después pasamos a la clase. Número 70, la primera y la última estrofa, primera y tercera. Cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la verdad se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo, en la eternidad, gracias te damos en esta mañana por habernos dado la vida, la salud, la oportunidad de venir a este lugar, reunirnos como iglesia, alabar tu nombre, Señor, y escuchar también de tu santa palabra. Pedimos que en este día, en estos momentos, seas con nosotros. Esperamos que lo que se haga sea con agrado para ti. De igual forma, lo que se hace en todas partes de este mundo, de la iglesia, de tu Hijo que se ha reunido para de la misma forma alabar. Digo por nuestro hermano Willy que trae la clase para nosotros, Señor, que pongamos atención cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestras fuerzas estén al máximo, Señor, porque este es el día que estamos siempre dispuestos para alabar. Gracias te damos, pedimos por todos nosotros, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leer los textos de memoria. Primer variante. Confesados nuestras ofensas unos con otros, juzgados unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Santiago 5:16. Okay. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesados vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Alguien más de este lado? Como comenzaron aquí, pues podemos terminar aquí. Confess your fault. Confess your fault one to another. Pray one for another. That you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. ¿Alguien más por acá? Ese sería el mío. Okay. Claro. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesáis vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La oración eficaz del justo vale mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La importancia de lo que dice, ¿verdad? ¿Ya? ¿Vamos a ir ahí? Ok, la próxima semana, para que mire su boletín, tenemos Hebreos 5, 19 al 20. Así que son 2 versículos, pero no son tan largos que se digan, ¿verdad? Pero está bien, nada más ir aumentando. Ya deje de dar un libro completo. Ok, entonces nos quedamos en el capítulo 5 y ya prácticamente estamos para terminar el capítulo 5. Nos quedan unos pocos versículos y ya consideramos lo que es el versículo 14 en cuanto a lo que Santiago nos dice debemos hacer cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes, orar, estamos alegres, debemos de cantar, y si estamos enfermos, dice, pues podemos hacer uso de lo que son los ancianos de la iglesia. Interesante, en el versículo 14 mencionaba que íbamos a regresar a ese texto para observar algunas cosas más aquí. Y si se fijan en el versículo 14, una de las enseñanzas fundamentales del Nuevo Testamento es la existencia de la pluralidad de ancianos por iglesia, por congregación. Nunca hay un anciano por iglesia, sino que siempre son ancianos por iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5, Tito 1:5, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le habla acerca de esto, de lo que son los ancianos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad. Entonces, ancianos, una vez más, es el plan de Dios para la iglesia. Entonces aquí dice, ¿verdad? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Hace la pregunta y dice, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, vemos, ¿verdad? En este caso, cómo pues, existe la pluralidad de ancianos en la iglesia y a la cual escribía Santiago. Y luego dice, y oren por él. Los ancianos van a orar por esa persona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la enfermedad no se especifica aquí en el versículo 14, no dice qué clase de enfermedad es. Entonces la pregunta es, ¿para qué clase de enfermedades se requiere el aceite? Entonces, tampoco, ¿verdad? Pues tenemos muy específico, por decirlo de esta manera, pues obviamente cuando hay heridas, entonces se sanan con lo que es aceite. Pero bueno, en cuanto al punto la pregunta sería también a considerar si hay algún miembro de la congregación que está enfermo. La pregunta es, ¿puede ese miembro en particular hablarle a los ancianos de la iglesia para que vengan a orar por él? ¿Sí o no? Sí. ¿Okay? Sí. ¿Alguien dice no? Para que lo saque afuera ahorita. Ok, la respuesta es sí. Sí puede, obviamente la cosa es funcional. No es un mandamiento, ¿verdad? Que tenga que hacerse de esa manera. Porque si ese fuera el caso, si hay 10 familias o 10 hermanos enfermos en la congregación, pues ¿dónde tienes que pasar todos los días entre los ancianos? En esos 10 enfermos. Así que, una vez más, es algo opcional. Si usted está enfermo, está postrado en su lecho, si no sabe lo que es lecho, es una cama. Entonces, si usted está postrado en su cama y usted está enfermo y usted tiene el deseo de que los ancianos vengan y hagan una oración a favor de usted o por usted, usted lo puede hacer. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿verdad? Podemos hacerlo de esa manera. Ahora, es muy raro que ese sea el caso. Por ejemplo, algunos se enferman de gripe y no quieren ir al hospital, no quieren tomar medicina. No voy a decirle a quién es porque si no se van a saber que es Galileo, perdón. Pero una vez más, es opcional. Si el líder quiere hablar de los ancianos, obviamente no le va a hablar con dolor de cabeza, tampoco, ¿verdad? Pero si está postrado en cama, tener fiebre o qué sé yo, o está
ha pasado por alguna enfermedad, entonces si el hermano quiere hablar a los ancianos para que vengan a orar por él, porque el hermano así lo siente, y él decía que ese sea el caso, no hay ningún problema. No creo que ningún ancianato se va a oponer a eso, va a decir, no podemos ir a orar por usted. Eso fue en el primer siglo, ahora ya no podemos hacer eso. Obviamente ese no puede ser el caso. ¿Okay? Entonces, versículo 15, y la oración de fe dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, se promete darles una sanidad, lo va a levantar ese enfermo, y también si ha cometido pecados, se le va a perdonar. Acuérdense una vez más, es importante, no podemos solamente leer este versículo y llegar a una interpretación rápida. Acuérdense que siempre debemos de considerar el contexto general, qué es lo que la Biblia enseña alrededor acerca de esta enseñanza. Yo no puedo ir nomás ahí a ese pasaje y decir, ok, bueno, entonces ese es el caso, entonces nomás orar y se va a sanar y los pecados van a ser perdonados. Es todo lo que tiene que hacer, es lo que va a pasar. No puede hacer eso. Tenemos que considerar otros pasajes de la Biblia para poder llegar a un entendimiento amplio de lo que se nos está tratando de decir. Porque si solamente leemos un versículo y solamente nos quedamos con ese versículo y básicamente llegamos a la interpretación solamente basada en ese versículo, muchas veces no va a ser correcta la interpretación. ¿Una federación? Sí, me estaba acordando de Job cuando se enojó Dios con los otros que estaban ahí, los amigos de Job, y le dijo que él, nada más con la oración de Job voy a escuchar. Por lo que habían hecho era pues Bildad, Sofar, los amigos de Cobra, no habían interpretado, no habían representado correctamente a Dios, y solamente la oración eficaz, solamente del justo. Ahora, ¿quién era el justo en este caso? Solamente la persona Cobra. ¿Ok? Entonces, muy importante era considerar otros pasajes. ¿Se acuerdan de lo que dijimos en cuanto al perdón de pecados? Dice, sus pecados les serán perdonados. ¿Se acuerdan que fue lo que dijimos la semana pasada en cuanto a ello? Dios y Cristo son los únicos que perdonan pecados. Hay que lo oído más eso porque ya no escucho con este oído. Que Dios y Cristo son los únicos que perdonan pecados. Ok, ese es un punto. ¿Sí? ¿Qué más? Como dijimos la semana pasada, en cuanto a este pasaje en específico, dice, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Que está bautizado del ¿no? Okay, la primera ley de perdón y la segunda ley de perdón. La primera ley de perdón de pecados se aplica a los no cristianos cuando se bautizan y ahí reciben el perdón de pecados. Los cristianos, para recibir el perdón de pecados, tienen que cumplir con la segunda ley de perdón, que viene siendo el arrepentimiento. Entonces se arrepienten, entonces Dios les perdona sus pecados. Okay, entonces, en este caso, dice aquí, y si hubiere cometido, no está diciendo que cometió pecados, si hubiere cometido pecados, dice, les serán perdonados, pero les serán perdonados, la pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta es simple, si se arrepiente. Porque si está enfermo y cometió pecados, y están orando por él, pero él dice, no quiero arrepentir, estoy contento así como estoy, y no se quiere arrepentir. La pregunta es, ¿de perdonar a Dios los pecados? Si solamente nos quedamos con este versículo y no consideramos nada más, entonces va a decir, no, pues sí, pues ahí dice que serán perdonados. Ahí no dice que se tenga que arrepentir. Si solamente nos quedamos con ese versículo, pero debemos considerar el contexto general. Juan. Me estaba acordando también los dos que estaban en la cruz, uno sí se arrepintió y el otro simplemente su actitud no fue la apropiada. ¿Okay? Entonces, seguimos adelante, el versículo 16, que es el texto de memoria de esta ocasión. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no te confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Obviamente, pues, si yo ofendo al hermano, pues obviamente pues, yo voy a pedir perdón al hermano Galileo. Si yo
ofendo al hermano Alfredo, pues obviamente yo le pido perdón al hermano Alfredo. Hermano. Hermano, aquí parece que está hablando de los ya cristianos nada más, ¿no? Exactamente. Los convertidos, porque si uno que no ha sido convertido llama a los ancianos para que oren por él, parece que no va a funcionar. Ya, aquí está hablando una vez más es más, esta carta fue escrita a cristianos, no a no cristianos. Probablemente por lo que mencionaba ahorita de la primera ley de perdón y la segunda ley de perdón, probablemente A veces nos preguntan a unos que no son miembros y dicen, ora por mí, por favor. No, ora, pero Dios sabe. Dios, o sea, era la voluntad de Dios si se va a cumplir, ¿verdad? Ello. Ahora, hay hermanos que, hasta le damos un poquito, ¿verdad? Una nota al pie de la página. Hay hermanos que dicen, no podemos orar por los no cristianos para nada. Bueno, ese hermano, con esa declaración que ha hecho, lo único que ha hecho es declarar y revelar su ignorancia en cuanto a lo que la Biblia enseña. Porque 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 4, dice claramente que debemos de orar por los reyes, por los que están en autoridad. Porque muchos de esos reyes, los que están en autoridad, no son cristianos. Así que Dios nos pide, ¿verdad? Pues, en este caso, ¿verdad? Pues, que oremos por ellos. Pero una vez más, ¿verdad? Pues, estudiando bien la Biblia, pues se interpreta correctamente. Ok, entonces, confesados nuestras ofensas. Muchas veces ha sido ese caso a través de los años. Cuando se ofenden de la persona a otro, pues viene y se pide perdón y obviamente pues, oran unos por otros y pues siguen adelante, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en el verso 16, hermanos, no está hablando de la o confesión, es un nombre bien raro, euricundado, algo así creo, de los que le confiesa al sacerdote sus pecados. Auricular. ¿Cómo? Auricular. Creo que es eso. Si no es esa, pues búsquelo en internet y lo va a encontrar. Pero es la confesión que hacen los católicos, ¿verdad? Van con su padre, ¿verdad? Su sacerdote, y le están confesando, ¿verdad? Pues a esta persona sus pecados. Pues, no, pues cometí estos pecados, ¿verdad? Y luego pues se le dice, no, pues haz tantas Aves Marías, tantos rezos, y pues ya pues está bien esa persona. Entonces, como decían en aquellos tiempos que se pagaba, ¿verdad? Pues dinero por sus pecados, ¿verdad? Pues ya estaba ahí, ¿verdad? Ofrecía algo, ¿verdad? Pues ya estaba todo tranquilo, ¿verdad? Según ellos. Pero aquí no está hablando de cuanto a ellos de ir y confesarle los pecados a un sacerdote, ¿verdad? Para nada. No hay ninguna autoridad bíblica para las prácticas, ¿verdad? Que se encuentran en el catolicismo. No hay ningún pasaje que hable del Papa, ningún pasaje que hable del papado, de ese oficio, en ninguna parte, ¿verdad? Así que tenemos que pues, considerar lo que la palabra de Dios enseña en su contexto. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Pues, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una vez más, ¿quién es el justo? Pues, realmente que se aparta del pecado, el que practica la voluntad de nuestro Dios. Y luego, pues, como lo que es pues, Elías, Job, que son los que se han mencionado en este contexto del capítulo 5, son personas justas. Es más, en esta ocasión, si no me equivoco, Jeremías 15, creo que estaba Job y varios otros más personajes que eran considerados justos delante de Dios. Entonces, hay justos. La pregunta es, ¿pueden haber justos hoy en día en la iglesia? La respuesta es sí. La respuesta es sí, ¿verdad? El hecho que dé ejemplos de Elías y Job, ¿verdad? Significa que no, es el estándar que me pone, ¿cuándo voy a llegar a ser como si se puede, ¿verdad? Porque ellos no fueron Superman en ese aspecto, ¿verdad? No. Okay. Entonces, la oración eficaz. Ahora, ¿cuál es la oración eficaz? Con fe. Que va acompañada con fe. ¿Okay? ¿Qué más? La que va dirigida al Padre. Va dirigida al Padre. ¿Okay? Para que sea eficaz, tiene que ser practicada de una manera autorizada por Dios. Y en ese caso, ¿verdad? Pues va dirigida al Padre. ¿Qué más? ¿Okay? Entonces, en nombre de Jesucristo, dirigida al Padre, tiene que ir con fe. Y ya vamos a ver 3 características que apuntan a lo que es una oración eficaz. Entonces, son 3 características muy importantes.
Entonces, la oración eficaz del justo, el justo es el que va a practicar esa oración, que va con fe, no dudando, lo va a dirigir al Padre y lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Y luego también, aparte de eso, la oración eficaz es aquella también que espera en la voluntad de Dios, no en su propia voluntad. Nosotros pedimos, y en el análisis final, cuando terminamos la oración, ¿qué es lo que decimos? Bueno, que se haga tu voluntad, ¿verdad? No la mía. Entonces, esa es la oración eficaz del justo. Para aprender cuál es la oración eficaz del justo, hermanos, lo único que tienen que hacer es estudiar todos los ejemplos donde se llevó a cabo una oración. Y usted se da cuenta ahí de cómo es una oración eficaz. Una oración eficaz se lleva a cabo. Por ejemplo, en Lucas 18, ¿se acuerdan el publicano y el fariseo? Bueno, la oración eficaz se hace con humildad, no con arrogancia, como fue el caso de esa persona. Ok, seguimos adelante, verso 17. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso de pasiones semejantes a las nuestras? Tentaciones terrenales. Las tentaciones cotidianas. Póngalo más, póngale en español simple. Sufrieron lo mismo que nosotros sufrimos. Exactamente. Fue un hombre como usted y como yo, de carne, hueso y sangre también, los tres. Entonces, igualito que nosotros, así las mismas tentaciones, ¿verdad? Sufrimientos, las mismas características de un ser humano tenía Elías. Cierto, era un profeta de Dios, un profeta de fe, tuvo la oportunidad y la bendición de ver grandes cosas, ¿verdad? Se acuerdan con aquellos 400 profetas, ¿verdad? Que se cortaban y todo eso, y él ahí, ¿verdad? Pues bien, con mucha convicción, fuego viene del cielo y él puede presenciar todas estas cosas. El altar, ¿verdad? Se quema aunque está mojado, en fin, pudo ver grandes cosas, pero en el análisis final, hermanos, Elías fue un ser humano común y corriente como usted y yo, como dice aquí, sujeto a pasiones como las nuestras. Básicamente Elías tuvo hambre. Primero de Reyes 17:11 tuvo miedo. ¿Se acuerdan que él tuvo miedo? Primero de Reyes 19, versículo 3. Una muchacha bien cosa seria. Jezabel. Interesante, ¿no? En el capítulo 18, los capítulos anteriores, ahí está Elías. Tiene 400 delante de él y está con una convicción, con un valor y luego de repente más viene una sola mujer y comenzó a correr, porque tenía miedo. Entró pues, en una gran depresión, como dice 1 Reyes 19, del 9 al 14. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó cuando, esa es mi parte favorita de Reyes? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Elías cuando entró en una gran depresión, entra en una cueva y hace lo que algunos hacen, ¿verdad? Va y se duerme pensando que todo se va a solucionar con dormir, ¿verdad? Ese era el caso cuando yo estaba pequeño, me quebré el codo, lo tenía bien hinchado, inflamado, me fui a dormir, pensando que después de una hora que me levantara, ya todo iba a estar en normalidad, ya no iba a estar quebrado el brazo, ¿verdad? Y sin embargo estaba así de inflamado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando Elías estaba en esa gran depresión? Le dieron de comer mandó que le dieran de comer. Lo despiertan, le dan de comer, y luego que le dicen, Come y descansar exactamente, regresa a dormir, y Elías vuelve a dormir otra vez, luego vuelve a levantar y le dan de comer una vez más, y sigue descansando, y ya después que ya descansó su cuerpo, ¿por qué? Porque era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía un cuerpo como el mío, que se cansa, y una vez más tiene hambre y todo eso. Entonces, después de que Dios lo cuida de esa manera, ¿qué es lo que hace después? Ok, Elías, te cuidé, ya te di chance que durmieras, ya te di chance que comieras, ahora, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, sal de esa cueva y sigue adelante de lo que tienes que hacer. Y Elías, ya bien descansado, bien comido, pues vámonos. Comienza, pues, comienza a trabajar. Entonces, ¿qué enseña eso? Una lección muy práctica.
entrar en esa cueva, dormir, comer, dormir, comer, y luego después seguir trabajando. ¿Qué decimos? Primero de Reyes 17:11 en cuanto tenía hambre. 19:3 en cuanto tenía miedo. Y 19 del 9 al 14 eso tenía depresión. Okay. Seguimos entonces. Dice aquí el texto: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En cuanto a esta narrativa que nos muestra aquí Santiago, tenemos pues básicamente algunos pasajes. Por ejemplo, Lucas 4:25. Lucas capítulo 4, verso 25. ¿Cómo es lo que dice? Lucas 4:25. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Así que tenemos ahí pues esa narrativa. Luego, Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que, y puede seguir repitiendo todo lo que es el contexto ahí, ¿verdad? Tenemos breve información en cuanto a esto, no información bien específica en el Antiguo Testamento, en cuanto a lo que es, ¿verdad? 3 años y 6 meses. Pero Santiago lo dice, Jesús lo dice, y esa evidencia, ¿verdad? Pues es suficiente en cuanto a este caso. No da todos los detalles específicos, pero sí nos habla de ese evento. De acuerdo al hambre, nada más a una viuda fue la que ayudó a él. También. Me acuerdo cómo se llamaba la viuda. La vida de Sara. Viuda de la semana. Soy muy nuevo, no sé hablar más de lo que veo, pero no. Ok, 19 y 20. 19 y 20 son los últimos versículos, ¿verdad? Pues no se dado cuenta de Santiago. Y otra manera de cómo termina Santiago esta parte. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, obviamente ese término se refiere a los hermanos en Cristo en cuanto a esta relación. Aunque acuérdense que esta frase hermanos también se utilizaba entre los judíos para referirse a lo que, desde el punto de vista de lo que era lo étnico, la relación entre esa nación, ¿verdad? No me acuerdo cómo se le llama esa frase, pero patriota, desde el punto de vista de su patria, ¿verdad? Se conocían como hermanos, así como muchos hoy en día, ¿verdad? Se dicen primos. No sé si tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Los judíos se decían hermanos entre sí, y obviamente hermanos porque eran judíos, porque era por caso de su nación, ¿verdad? Pero en este caso, pues hermanos es hermanos en Cristo. Ahora, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué significa extraviarse de la verdad? Desviarse. Apartarse, alejarse. ¿Significa también apostatar? Sí. Pues sí, ¿te acuerdas cuando fue que predicaba acerca de la apostasía? Más pasada. Siempre con cabello que toda la cabeza para que se acuerden. Ok, entonces extraviado es apostatar, alejarse, abandonar de la verdad. Entonces, ¿se puede abandonar la verdad? ¿Se puede apostatar de la verdad? Bueno, si usted le pregunta
algunas religiones de hoy en día dicen, no te puedes apartar de la verdad, no puedes caer de la gracia. Entonces, el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:4, todos los que dependéis de las obras de la ley, se están, básicamente han caído de la gracia. Entonces, la pregunta es, ¿puede el hermano Joaquín caer del tercer piso de un edificio si nunca estuvo ahí? La respuesta es no. Entonces dicen algunos bautistas, dicen, bueno, no puedes perder la salvación, y si la pierdes es porque nunca fuiste cristiano. Ok, bien fácil, ¿verdad? Qué bonito decirlo de esa manera. La Biblia, hermanos, si la estudia honestamente, si la estudia lógicamente, enseña claramente que se puede extraviar de la verdad. Ahora, el que se extravía de la verdad, se aparta, bueno, dice, si uno le hace volver, una de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Si vemos que hay que ser apartado, se ha extraviado, tratamos de traerlo, tratamos de regresarlo al rebaño. Si no quiere, obviamente hacemos nuestra parte, ¿verdad? Pero si le hacemos volver a esta persona, a este cristiano, dice, quiero que sepan esto, el que hace volver al pecador del error de su camino, note cómo describe el que se ha extraviado, lo describe como pecador, ¿verdad? El pecador es el que se extravía, hermanos, no que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está. Entonces, si yo hago regresar al cristiano que se ha apartado, entonces voy a salvar mi alma de muerte y voy a cubrir multitud de pecados. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que cubrirá multitud de pecados si lo hago venir. Entonces, voy a estar en una buena condición, ¿verdad? Pues, en lo personal, si yo hago eso. Si el Heiner se aparta y yo lo traigo, entonces yo me voy a salvar y mis pecados van a ser perdonados, van a ser cubiertos. La pregunta es, ¿está diciendo eso el texto? Que no, ahí dice, cubrirá de multitud de pecados. Del alma que haga recapacitar. Ok. Obviamente, pues, ¿a quién se está refiriendo aquí? A la persona que se ha apartado. La van a traer a esa persona para que pueda salvarse, pueda salvar su alma. De que ya está en Cristo y permanece fiel, su alma en ese momento está bien con Dios. Entonces, hasta cierto punto, pues, es salvo, ¿no? Hasta cierto punto, es salvo en ese momento, obviamente no ya en la salvación eterna, que ya está en el cielo, pero sí está salvo en esa condición en la que se encuentra. El que no está salvo de su alma es el que se ha apartado. Entonces ya le hace venir, y si logra convencerlo que se aparte de su error, dice aquí el texto claramente, dice, va a salvar de muerte un alma, es decir, la alma del que se extravió, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se cubren esa multitud de pecados? ¿Cómo se lleva a cabo esa acción? Por medio del bautismo. ¿A cuál persona se refiere? ¿Al que va a venir o a...? ¿A qué se está refiriendo el versículo 20? ¿De quién estamos hablando aquí en cuanto a salvar una muerte de un alma? Tiene que resentir de nuevo, Traer a... Al que se apartó, ¿verdad? Entonces lo estamos trayendo, ¿verdad? Al que se apartó. Entonces, al traerlo, al convencerlo de su error, para que lo abandone, entonces estamos salvando una alma de muerte. Pero también lo que va a suceder es, se van a cubrir multitud de pecados. La pregunta es, ¿cómo? La segunda ley del perdón. ¿Ven? La segunda ley de perdón, obviamente, tiene que ver, al hacerlo volver, esa frase dice, el que haga volver encierra bastantes cosas. Y no encierra bastantes cosas, están abiertas bastantes cosas, porque está encerrado la próxima vez, ¿verdad? Está indicando que que se había apartado del camino había comenzado a cometer multitud de pecados y ya entonces, de repente, Exactamente. Entonces tiene que arrepentirse para que cubra multitud de pecados, es decir, los pecados que cometió, ¿verdad? Mientras estuvo en el error, mientras se apartó de la verdad. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿verdad? El
texto. No se está refiriendo al que lo haga volver. El que lo hace volver, él está bien delante de Dios. Él es el justo, por decirlo de esta manera, según el contexto. Entonces, el que se ha apartado es el que va a salvar de muerte un alma, porque él no va a estar en condenación y sus pecados van a ser perdonados si se arrepiente y obviamente ¿verdad? Y se aparta del pecado. Entonces, ya una vez más, multitud de pecados. Entonces, una vez más, esto es necesario, esto es muy relevante para la Iglesia de Cristo en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se apartan ¿verdad? Del camino, y pues nuestra responsabilidad es tratar de hacer lo más que podamos para ayudarles a estas personas a regresar al rebaño. Ok, una pregunta, tenemos aproximadamente 5 minutos. Hermano, estaba viendo Judas 22 y 23, que básicamente están terminando de la misma manera, que exhorta a que vayamos y traigamos a los que se han perdido, y pues también, pues dato también interesante de que son hermanos, ¿verdad? Santiago y Judas. Si no hubiera dicho eso es lo que iba a decir ahorita. Interesante como los dos son medios hermanos de Jesús, terminan de esa misma manera, ¿verdad? Dice Judas 22 y 23, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos. Acuérdense que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, si yo veo que mi hermano pues, se ha apartado, entonces trato de ayudarle a ese hermano en Cristo. Muchas veces el error que se comete en la iglesia es que, y es una doctrina, hermanos, que está en varias congregaciones, donde si el hermano se aparta, el predicador de la congregación le dice a los miembros: ya se apartó el hermano fulano de tal, ya no podemos hacer nada por él. Media vez se aparta, pierde su salvación y ya no hay nada que podamos hacer por él, ya no tiene perdón de Dios. Y le citan pasajes como Hechos 8:22, Hebreos capítulo 6, que es imposible renovarlos. Entonces ya no hay que hacer nada por ellos. Así que si el hermano ya pasó pues, varios meses al servicio de la iglesia, ya no hay que hacer nada por él, porque básicamente ya se ha apartado, ¿verdad? Ya no tiene perdón de Dios. No, la Biblia no enseña ninguna parte de eso, porque ya no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios si esa persona dice: yo no quiero nada con Dios, y se va, y ya básicamente continuamente ya no quiere nada con Dios. Entonces, ahora, obviamente, si llega a un punto en el cual se arrepiente y se da cuenta de lo que está haciendo es mal, y se arrepiente y regresa, obviamente tiene perdón de Dios. No hay ningún versículo que diga que no tiene perdón. Sí, hermano, es muy importante lo que está diciendo, porque está demostrando que ya Dios no es misericordioso, cuando sí lo es, honestamente. Ya, claramente, ahora Dios aceptó varias veces lo que era el pueblo de Israel, pero una vez más, cuando se arrepintieron. Cuando no se arrepintieron, pues los castigó, los mandó en cautiverio, muchas veces hasta terminó quitándole la vida a muchos de ellos. Pero cuando hubo arrepentimiento, entonces Dios, ¿verdad? Pues es misericordioso, su misericordia son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones 3, versículo 22. Así que tenemos que tener eso en cuenta y hacer nuestra parte. Yo creo que si usted se apartara del camino, no completamente, pero si usted se apartara, pues yo creo que usted quisiera que alguien le diera la mano para poder regresar una vez más al libre. Así que esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, una excelente manera de cómo Santiago termina en cuanto a ello. Ahora, note, la exhortación que hace Santiago. ¿Cuál es uno de los problemas que vimos internamente? Internamente. Internos, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que vimos internos? La acepción de personas. Acepción de personas. ¿Qué más? Murmuraciones. Divisiones. ¿Okay? ¿Qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, pecado de la lengua, entonces discriminación. Entonces habían varios
varias cosas, varios pecados que mencionó Santiago en esta carta, en esos 5 capítulos. Entonces, muchos pudieron haber sido culpables de esos pecados. Entonces, Santiago ahora pues termina dando una solución, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es como terminamos, hermanos Santiago. La próxima semana, pues, Dios mediante, entramos a lo que es Primera de Pedro, y pues van a haber también varias enseñanzas prácticas aquí, ¿verdad?, en lo que es la primera carta a la epístola de Pedro. Pues vamos a tomar un receso y luego